En los últimos días se han publicado dos cartas firmadas por dos obispos estadounidenses, y al compararlas, simplemente no cuadran. Uno viene de Pensilvania, el otro de Texas. Hay más de 2.000 kilómetros entre ambos, y dos decisiones que van en direcciones completamente opuestas. Ninguno citó al otro, y no hay referencias mutuas en ambos textos. Ninguno infringió ninguna norma. Y precisamente por eso, el asunto es mucho más grave de lo que parece. Pensilvania, 7 de agosto. El obispo de Pittsburgh, Mark Ekman, de 67 años, firma una carta dirigida a los fieles de una parroquia en Aliquipa, un pueblo obrero al norte de la ciudad. En la iglesia de San Tito, la misa con el misal de 1962 se ha celebrado ininterrumpidamente durante casi 20 años. Estaba a punto de cumplir 20º año consecutivo, pero no será así. La carta anuncia que la última misa se celebrará el 4 de septiembre. Después de ese domingo, no se celebrará ni una sola misa antigua bajo la dirección del obispo en toda la diócesis. Para entender la decisión, hay que saber cómo se llegó a ella, porque esa misa no se celebraba por costumbre. Se celebraba gracias a un permiso específico. El predecesor de Ekman, el obispo David Zubik, había obtenido autorización del Vaticano para continuar en 2022. Se trataba de una autorización temporal, válida por 2 años. En septiembre de 2024, ese permiso se prorrogó por 2 años más. Habría expirado ahora mismo, y el nuevo obispo no ha solicitado una tercera prórroga. Según explicó, la razón era que el permiso para celebrar según el rito antiguo en una iglesia parroquial se concibió desde el principio como algo temporal. Y en este punto, legalmente, tiene razón. La Traditionis Custodes establece que las celebraciones no deben realizarse en las iglesias parroquiales, y los permisos otorgados posteriormente son exenciones temporales. Un obispo que no solicita la renovación de una exención no está desobedeciendo a nadie ni imponiendo una prohibición. Simplemente está dejando que el plazo siga su curso. Ekman fue nombrado obispo auxiliar de Pittsburgh en 2021 y León XIV lo ascendió a obispo de la diócesis en junio de 2025. Es el 13º obispo en dirigirla. En el ámbito tradicionalista, la reacción fue dura. El blog Rorate Caeli calificó el texto de carta grotesca, y esta ha sido una de las reacciones más recurrentes en los últimos días. En Pittsburgh aún se celebran 2 misas antiguas, pero ninguna está bajo la jurisdicción de la diócesis. Una de ellas es celebrada por el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote, en el barrio de Brighton Heights, al otro lado de la ciudad. La otra festividad la celebra la Fraternidad de San Pío X en el West End. Y aquí la historia se complica, porque esa fraternidad es el centro del decreto del 2 de julio. Tras ese decreto, los obispos estadounidenses pidieron públicamente a los fieles que dejaran de asistir a las misas de la Compañía de Jesús y volvieran a las misas diocesanas. Esto fue una invitación, no una amenaza. En Aliquipa, a partir del 5 de septiembre, la misa diocesana a la que se podía regresar dejará de existir. Solo quedarán esas 2, y ninguna de ellas depende del obispo de Pittsburgh. Ahora viajemos más de 2.000 kilómetros al suroeste y regresemos en tan solo un día. Oeste de Texas, jueves 6 de agosto. Diócesis de San Angelo. Es una diócesis enorme y poco poblada. 29 condados en el centro y oeste de Texas, ubicada entre El Paso, San Antonio, Austin, Fort Worth y Lubbock.
Aquí las distancias se miden en horas en coche. El obispo Michael Cis anuncia que, a partir del 30 de agosto, la misa con el misal de 1962 también se celebrará en Midland el último domingo de cada mes. A las 3 de la tarde, en la capilla de la Sagrada Familia de la Iglesia de Santana. Y la fórmula inicial del anuncio merece ser leída íntegramente, palabra por palabra. Motivado por la salvación de las almas, el obispo Cis anuncia que la misa tradicional, el misal de 1962, se ofrecerá a partir del domingo 30 de agosto. Fue difundido por el padre Ryan Rojo, director de vocaciones y seminaristas de la diócesis. Añadió dos frases que tienen más peso que el propio anuncio. El primero dice así: esto es solo el comienzo, mientras la diócesis busca la manera de proveer para nuestra gente. Un comienzo, no una concesión aislada. La segunda medida es aún más concreta. Otros sacerdotes de la diócesis aprenderán a celebrar esa misa en las próximas semanas y meses. No se trata de un hecho aislado, sino de un plan. La misa semanal que ya existía en San Angelo se mantiene en el mismo lugar. Pero desde allí hasta Midland hay más de 100 millas, y para muchas familias eso era demasiado. Rojo lo reconoce abiertamente. Espera que la nueva celebración permita la participación de personas de la parte occidental del estado y del sureste de Nuevo México. Ahora comparemos ambas decisiones. La misma ley, el mismo país, la misma semana. Y dos conclusiones mutuamente excluyentes. En Pittsburgh, se permitió que el permiso expirara porque solo tenía carácter temporal. En San Angelo, se abrió uno nuevo, motivado por la salvación de las almas. Ninguno de los dos viola la traditionis custodes, ni puede ser acusado de desobediencia. El documento otorga cierto margen de maniobra al obispo diocesano, y estos dos lo están utilizando en direcciones opuestas. Quienes defienden la postura de Pittsburgh argumentarán que una norma restrictiva aplicada con rigor es más coherente que una aplicada de forma arbitraria. Es un argumento importante. Quienes defienden la ley de Texas responderán que la ley misma habla expresamente de proveer para los fieles adheridos al rito antiguo, y que el obispo de San Angelo está haciendo precisamente eso. Ambos pueden citar el mismo texto como respaldo. Y eso es lo que diferencia esta historia de todas las demás que hemos comentado en las últimas semanas. Luego está un detalle que pocos han notado, y que alguien señaló en las redes sociales unas horas después del anuncio de Texas. Tiene que ver con la geografía. La nueva misa de Midland se celebra a poca distancia de una capilla de la Sociedad de San Pío X, que a su vez celebra una misa mensual sujeta a la disponibilidad de sacerdotes. No está claro si coincide con el mismo fin de semana, ya que los horarios no están publicados en la página web de la capilla. Pero la coincidencia no pasó desapercibida. Porque, tras el decreto del 2 de julio, la pregunta que se plantean los obispos estadounidenses es siempre la misma, y no es teórica. ¿A dónde van los fieles que ya no acuden a la fraternidad? San Angelo respondió abriendo una puerta a pocas calles de distancia. Pittsburgh respondió cerrando la única puerta diocesana que le quedaba. Dos estrategias opuestas ante el mismo problema, adoptadas por dos hombres con el mismo rango, la misma autoridad y el mismo documento abierto sobre sus escritorios. Hasta el momento, Roma no se ha pronunciado sobre ninguna de las dos decisiones. Ni una palabra sobre Pittsburgh, ni sobre San Angelo, ni aclaración sobre quién leyó correctamente. Y ese margen permanece ahí, abierto,
disponible para cada obispo del mundo que en los próximos meses se encuentre ante la misma decisión, con el mismo texto en la mano. En definitiva, quedan dos fechas clave en toda esta historia. El 30 de agosto, en Midland, una familia entrará en una capilla y se encontrará con una misa que antes no se celebraba allí. El 4 de septiembre, en Aliquipa, otra familia abandonará la iglesia a la que ha asistido durante 20 años, sabiendo que jamás regresarán. 5 días después, en el mismo país. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.